Hola de nuevo, aquí estamos entonces resolviendo lo que es el diagrama de cuerpo libre para este escenario. En este escenario lo que vemos es que hay un cuerpo que se va a desplazar por una fuerza externa y lo hace sobre una superficie que a su vez está a un ángulo de θ grados, digamos, sobre la horizontal. Y el cuerpo como tal tiene una masa m. Bien, vamos a dar una primera versión de este diagrama de cuerpo libre. Y fíjense, al principio tendríamos que saber que el cuerpo está, digamos que vamos a poner este mismo referente que tenemos ahí arriba con el punto rojo, que es el centro de la masa. Vamos que sea este. Entonces, a partir de ese ángulo, la fuerza va a actuar en este sentido. Y eso sí, de manera completamente vertical, digamos que se va a manifestar el peso. Luego nos hace falta tomar en cuenta, y aquí en forma perpendicular, opera la normal. Y si el cuerpo como tal tiene una fricción, entonces esta fuerza opera en sentido opuesto a ese movimiento del cuerpo, sobre el eje donde se está dando ese movimiento. Y aquí tendríamos entonces la fuerza de la fricción que va en sentido opuesto. Ahora bien, con este diagrama realmente, pues, si lo que nos están pidiendo estrictamente es un diagrama de cuerpo libre, pues podríamos decir que hasta ahí ya hemos dado la respuesta correcta, y de hecho es correcta. Pero ahora, para términos de su uso y comprensión para resolver problemas, ahí viene todavía un tema bastante, pienso yo, bastante difícil o por lo menos no tan sencillo de interpretarlo, porque fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar aquí un eje X y en forma perpendicular lo que es un eje Y. En esta parte va a operar la fuerza en este sentido, y ahora pues resulta que el peso como tal pues siempre aparece, pero en este sentido. La fricción pues la tenemos aquí. Luego la normal aparece aquí, y hay un pequeño problema. Tal vez voy a mover el tamaño de este vector para que se nos haga más ilustrativo el análisis que vamos a hacer ahorita. Entonces imaginémonos que este es vamos a ver, perdón,
Este sería el peso. Y fíjense que aquí viene lo interesante. Pues resulta, voy a usar a ver qué color, algo que no sea tan bueno. Que no haga muy bueno, que se note la utilidad para este análisis. En este sentido, aquí tenemos un ángulo teta. Si ustedes pues digamos recuerdan el tema de la parte de la geometría, aquí pues sabrán que tiene también un ángulo teta en este lado. Si se dan cuenta, son los ángulos opuestos, ¿no? Pero resulta ahora que yo podría darme cuenta que de aquí para acá yo tengo 90 grados menos teta. Voy a ahora, como ya quedó claro cómo está eso del ángulo teta, lo voy a quitarle uno de los cuadrantes para que si no nos queda muy cargado el análisis. Entonces nos podríamos dar cuenta que este opuesto sería este lado. Ahora notemos otra cosa, que aquí también, fíjense que aquí sí tendríamos los 90 grados, pero ahora bien tendríamos que darnos cuenta que por otro lado se alterna el ángulo teta con 90 menos teta. Así es que quien viene aquí debe de ser sencillamente, lo voy a poner siempre con el mismo color referente, pues aquí tendría que ser entonces el ángulo teta. Y obviamente esta otra parte que pues la vamos a dejar así. Aquí tendríamos esta otra parte, se alterna. Entonces voy a borrar de nuevo todo eso porque lo único útil que al final me interesa es el hecho de saber que ahí tengo un ángulo teta en ese lado, y voy a borrar todo esto para no dejar tan cargado el diagrama. Entonces con eso, ¿por qué digamos el mismo es muy útil? Pues resulta que deberíamos de darnos cuenta que aquí se va a proyectar un componente de el peso en X. Aquí voy a descargarlo un poquito para que nos quede más fácil entenderlo. Entonces quiere decir que yo voy a quitar esto, y aquí voy a tener un componente en X de ese peso, y vamos a representar el peso como tal aquí con el ángulo teta, y aquí entonces vamos a tener esta otra parte que nos interesa, que es el peso en Y. Entonces ahí ya se nos va haciendo un poco más fácil
el establecer por un lado la sumatoria de las fuerzas en X y en el eje Y si cambiamos nuestro referente con ese ángulo. Ahora veamos por un solo instante cuánto, si este ángulo que mide entre estas dos partes es θ, entonces tendríamos que darnos cuenta que, digamos que si tenemos esta parte aquí que es el componente en Y y esto está aquí proyectando esa parte, y por el otro lado esta otra parte de aquí que es el componente en X, y yo sé que aquí tengo un ángulo θ de aquí para acá. Entonces podríamos darnos, voy a hacerlo aquí en la parte más limpia. Aquí tendríamos entonces en esta parte el ángulo θ, aquí tendríamos el componente en Y aquí el componente en X. Estoy tal vez rotando el triángulo, pero para que se nos haga más fácil entender. Entonces si seguimos las reglas de la trigonometría, de acuerdo a este triángulo, sé que el coseno de ese ángulo es el cateto adyacente, que es omega y sobre la hipotenusa, que en este caso es el peso total, y entonces quiere decir que el componente en Y va a ser igual a el peso por el coseno del ángulo. Y para calcular el componente en X nos damos cuenta que está opuesto al ángulo θ, y eso quiere decir que el seno de θ sería igual al cateto opuesto sobre el módulo o el peso total. Si nosotros entonces despejamos el valor del componente X, vamos a ver que tendríamos aquí la totalidad o el módulo o la hipotenusa, si así lo quisiéramos ver, que multiplica al seno de el ángulo. Entonces ver ya esto que ya pudimos nosotros determinar y entender ante todo eso, pues ya nos permite a nosotros digamos tener ya una facilidad para resolver este problema, porque si nosotros quisiéramos ya escribir ese conjunto de ecuaciones, entonces nos daríamos cuenta que la sumatoria de fuerzas en X, y regresemos, como la fuerza sí está operando en ese sentido, entonces ahí hay una masa y una aceleración en X que deberíamos de plantear en ese sentido. Si nos damos cuenta, en X opera la fuerza y va a operar la fuerza de fricción. Entonces vemos que la fuerza menos, en este sentido la fricción, menos el componente en X del peso, deben de ser igual a la masa por la aceleración en X. Luego, como en el eje Y no se nos está indicando, y pues digamos que imaginémonos que no es lo suficientemente fuerte la fuerza en ese sentido, pues entonces vamos a suponer que ahí no estaríamos esperando que
el cuerpo pudiera despegarse, porque la aceleración al final pues no se indica, ¿verdad? O no se está rompiendo el límite para que eso pudiera darse. Tendríamos vamos a ver el diagrama. Tendríamos aquí la normal y el peso en Y. Únicamente aquí vamos a ver la normal menos el peso en Y, o sería más bien así, y esto sería igual a 0. Entonces ahí pues ya podemos darnos cuenta que ya se nos hace más fácil. Ya sabemos de dónde pues podemos calcular este factor o este otro, y con esto pues ya podríamos tener todas las condiciones para resolver cualquier problema que se nos plantee con estas características. Espero que esto te sea muy útil.